Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Saludos y muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda una vez más, como siempre, su hermano, su amigo Gerson Anaya, para poder repasar y estudiar todos juntos estas lecciones de escuelas sabáticas. Y esta semana tendremos por el título Lecciones del pasado. Así que antes de comenzar, vamos a necesitar nuestra Biblia, necesitar el libro de lección y también algo con que tomar nota. También me gustaría recomendar este estudio de la lección para aquellas personas que tal vez tienen dificultad a leer, ya sea por vista o porque tal vez les cuesta mucho leer, porque en este estudio leemos todos los pasajes que vienen incluidos en la lección. Así que vamos a leer mucho, ya debido a que vienen varios salmos, pero la lectura de Dios, la lectura de la Biblia es para un beneficio y un crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Así que, por favor, antes de empezar, vamos a invitar al maestro, a ese que nos enseña y que nos guía a través de esta enseñanza, al Espíritu Santo, y lo vamos a hacer a través de la oración. Así que, por favor, allí donde se encuentra usted reverentemente, me acompaña a orar. Bendito Dios, una vez más, Señor, damos muchas gracias, porque usted ha extendido, Señor, nuestra vida y nos ha permitido llegar hasta otra semana de estudio. Pido, Señor, el perdón de mis pecados, pero también pido, Señor, que sea el Espíritu el que me guíe a través de este estudio, que me dé las palabras, que ponga los pensamientos, para hacer, Señor, de este estudio algo ameno, algo de provecho, no solo para mí, Señor, sino para mis hermanos y mis amigos que nos van a acompañar a través de esta plataforma. Lo pido con humildad en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el título allí está en la pantalla, Lecciones del pasado, y recuérdense que cada lección trae un versículo al que nosotros lo reconocemos como el versículo de memoria, así que lo vamos a leer todos juntos. Salmo 78, versículo 3 y versículo 4. Búsquelo por favor allí en su Biblia, acompáñenme. Y decía este versículo: lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Salmo 78, versículo 3 y versículo 4. Y en numerosos salmos la alabanza va a adoptar la dinámica de narrar los poderosos actos de salvación del Señor. Estos salmos suelen llamarse salmos de la historia de la salvación o salmos históricos. Y algunos apelan al pueblo de Dios a pedirle que aprenda de su historia, en particular de sus errores y de los errores de los antepasados. Ciertos salmos históricos contienen una nota predominante de himnos que destacan los maravillosos hechos de Dios en el pasado en favor de su pueblo, y eso fortalece la confianza en el Señor. ¿Quién es capaz y fiel para librarnos de las dificultades que estamos o que podemos afrontar hoy en día? Únicamente el Señor. Él es el único que es capaz. Y hay un atractivo especial en los salmos históricos. Y ese atractivo es que nos ayudan a ver nuestra vida como parte de la historia del pueblo de Dios. Y eso también nos lleva a reclamar ese pasado como un pasado propio. Y cómo nos enseña y nos va a llevar a ver cómo hemos sido adoptados en la familia del pueblo histórico de Dios a través de Jesucristo.
Y fíjense que el libro de Gálatas, en el capítulo 4, versículos 6 y 7, nos va a dar una explicación de cómo esto ha sucedido. Dice el versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así, dice el versículo 7, que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también eres heredero de Dios por medio de Jesucristo. Esa herencia histórica del antiguo pueblo de Israel es de hecho el relato de nuestra ascendencia espiritual. Por lo tanto, podemos y debemos aprender de su pasado, que también es nuestro pasado. Porque el objetivo final es llegar a comprender que cada generación del pueblo de Dios desempeña un pequeño papel, pero un papel que es significativo en este gran despliegue histórico de los propósitos soberanos de Dios en el gran conflicto. Es maravilloso cómo Dios nos adopta y nos hace parte de su magnífico plan en este gran conflicto. El día domingo que trae por lección, por título, la imbatible fidelidad del Señor. Y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y el Salmo 78 va a describir 3 épocas históricas que son clave. Y vamos a ver qué lecciones nosotros podemos extraer y qué lecciones se extraen de cada periodo. Leamos desde el versículo 1 y dice, escucha, pueblo mío, escucha mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, las que nuestros padres nos contaron. No las encubriremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera. Los hijos que nazcan y los que se levanten lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación terca y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni cuyo espíritu fue fiel para con Dios. Los hijos de Efraín, arqueros muy diestros, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley. Al contrario, se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que se les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Los guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún así volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Él ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes, inundaron la tierra. ¿Podrá también dar pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Y lo oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió contra Israel, por cuanto no le habían creído ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba, abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comieran, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarlos. Movió el viento solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como la arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió su deseo. No había saciado aún su apetito, aún estaban la comida en su boca,
cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los que más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, volvieron a pecar y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, hizo acabar sus días como un soplo y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio, que el Dios Altísimo era su redentor. Pero la halagaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él ni permanecieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces en el desierto se rebelaron contra él y lo enojaron en el yermo? Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaban de su mano del día que los redimió de la angustia, cuando manifestó en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. Y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebieran. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y a sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higueras con escarcha. Entregó el granizo a sus bestias y a sus ganados. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación, angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que los entregó a mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como a ovejas y lo llevó por el desierto como a un rebaño. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de la tierra santa, a este monte que ganó con su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. Más bien, le dieron la espalda, rebelándose como sus padres lo torcieron con arco encañoso. Lo enojaron con sus lugares altos y lo provocaron a celo con sus imágenes de talla. Los oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Entregó a cautiverio su poderío, su gloria en sus manos del enemigo. Entregó también a su pueblo a la espada. Se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado por el vino, e hirió a sus enemigos por detrás y les dio perpetua afrenta. Desechó la casa de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, el cual amó. Edificó su santuario de manera que eminencia como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de los rebaños de ovejas. Detrás de las paridas los trajo para que apacentaran a Jacob su pueblo, a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Un salmo que tiene un total de 72 versículos, pero que explica, perdón, que explica ese pasado de Israel, ese pasado en donde los libera, los saca de esa esclavitud, los guía por el desierto, les da alimento, les da protección, o sea, les da todo lo necesario y ellos como que cada vez que se les daba algo querían más y más y más. Parece que es algo conocido. Muchas veces nosotros en nuestra vida no nos conformamos con las bendiciones que Dios nos da. Saben que Dios siempre suple lo necesario para sus hijos. El problema es que muchas veces lo necesario no es lo que nosotros creemos. Y aquí hay reseñas del pasado de Israel que ponen en un relieve la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel. Fíjense ese contraste. Dios es fiel y el pueblo infiel.
Y aquí también deben enseñar a las generaciones venideras a no repetir los errores de los antepasados, sino a confiar en Dios y permanecer fieles a su alianza. Es por eso que el salmista utiliza la historia como una parábola, lo que significa que el pueblo debe meditar profundamente en el mensaje del salmo y buscar el significado, o sea, encontrar ese significado. Y el Salmo 78:2 dice que es una descripción profética del método de Jesús de enseñar las parábolas. Este salmo también considera la época del Éxodo, el establecimiento en Canaán y la época de David. Muestra las gloriosas enseñanzas y las hazañas del Señor y las consecuencias de la ruptura del pacto con Dios por parte del pueblo. Aquí en esta historia de este salmo se relatan muchas formas de deslealtad del pueblo hacia Dios. Y una de esas formas que se resalta más especialmente es la idolatría. La idolatría donde ellos empezaron a tallar, ¿verdad? A tallar esas figuras para adorarlas. Pero también el salmista subraya la raíz de la infidelidad de Israel. Y vamos a ver cómo el salmista va a subrayar esto. Primero, el pueblo olvidó lo que Dios había hecho por él. O sea, cuando olvidaron lo que Dios había hecho por él, el pueblo lo lleva primero a no confiar en Dios. No confió en Dios el pueblo. Como olvidó lo que Dios había hecho durante la trayectoria, eso lo llevó a no confiar en Dios. Y al no confiar en Dios, empezaron a poner a prueba a Dios. Y cuando lo pusieron a prueba, se rebelaron contra Dios. No guardaron su ley porque si se hicieron idólatras, pusieron antes algo, ¿verdad? Lo creado antes que Dios. Y allí no cumplieron su pacto, ni se apegaron a los testimonios que Dios les había dado. Y es por eso que el salmista, cuando subraya estas formas concretas de deslealtad, da a entender que el rechazo de Israel en la historia se ha debido a un pecado esencial. Y ese pecado se va a describir aquí como la falta de confianza del pueblo en el Señor. Y cuando leemos el Salmo, nos sobrecogemos ante la constante obstinación y ceguera espiritual del pueblo, que hace un contraste con la paciencia y la gracia ilimitada de Dios. Ahora la pregunta que viene aquí es, ¿cómo es posible que cada nueva generación sea tan lenta en aprender del pasado? Pero antes de que nosotros juzguemos excesivamente a estas generaciones pasadas, ¿no les parece que deberíamos de pensar en nosotros mismos? ¿Será que también nosotros somos olvidadizos de las maravillas que Dios ha hecho en el pasado? ¿Y que somos negligentes a las exigencias del pacto que hemos hecho con Dios? Es por eso que tenemos que pensar. Y una vez más, esto me recuerda a mí, les recuerda a ustedes, amigos, hermanos, que este estudio es para mí principalmente. Y por eso yo tengo que ver si yo he sido olvidadizo. O sea, de todas las bendiciones que Dios me ha dado en el pasado, o si soy negligente con lo que Dios espera de mí como su hijo. ¿Sabe que este salmo no anima a la gente a confiar en sus propias obras? Al contrario, el Salmo 78 muestra la futilidad de la voluntad humana y a menos que esté cimentada en el reconocimiento constante de la fidelidad a Dios
y en la aceptación de su gracia, las batallas infructuosas del pueblo de Dios esclarecen la lección del Salmo de que los esfuerzos humanos sin fidelidad a Dios están condenados al fracaso. ¿Para qué lecciones hemos aprendido este día? O al menos qué lecciones deberíamos de haber aprendido ya de los errores del pasado, para que nosotros no caigamos en esos mismos errores. Es maravillosa la escritura porque no cuenta solo lo positivo, ¿verdad?, del pueblo, sino que cuenta lo negativo, para que nosotros hoy en día no hagamos exactamente lo mismo que ellos. El día lunes habla de recordar la historia y alabar a Dios. Y leeremos el Salmo 105. Acuérdense que vamos a leer mucho. Yo sé que a veces el video se hace largo, pero usted puede cortarlo por días y acompañarse con su lección o escuchar las partes de cada día en el día que les corresponde. La pregunta es, ¿qué acontecimientos históricos y sus lecciones se van a destacar aquí en el Salmo 105? Búsquelo y vamos a leerlo todo junto. Salmo 105. Dice de la siguiente manera: Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Él es Jehová, nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y con su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en números y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviara, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y cortó todo sustento de pan. Envió a un hombre delante de ellos, a José, que fue vendido como esclavo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona, hasta la hora en que se cumplió la palabra. El dicho de Jehová lo probó. Envió al rey y lo soltó. El Señor de los pueblos lo dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para regir a sus grandes como él quisiera, y enseñar a sus ancianos sabiduría. Después entró Israel en Egipto. Jacob moró en la tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborrecieran a su pueblo, para contra sus siervos pensaran mal. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, el cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que los oscurecieron, todos no fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todo su territorio. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número. Y se comieron toda la hierba de su país, devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo.
Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube para cubierta y luego, para alumbrar la noche, utilizó el fuego. Pidieron e hizo venir codornices y los sació con el pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por las sequedades como un río. Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo y con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guarden sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Aquí el Salmo 105 está recordando acontecimientos claves que configuraron la relación de pacto entre el Señor y el pueblo de Israel. Se centra en el pacto de Dios con Abraham de darles la tierra, esa tierra prometida que le había dicho a Abraham, que se le iba a dar a él y a sus descendientes. Y como en esta promesa se confirma también los pactos de Dios con Isaac y con Jacob. Y aquí vemos que se cumple providencialmente. O sea, Dios cumple lo que promete. Y lo hizo por medio de José, por medio de Moisés y Aarón. Y en el momento de la conquista de Canaán, el Salmo da una esperanza al pueblo de Dios de todas las generaciones, porque las maravillas y las obras de Dios en el pasado son las que garantizan el amor inmutable de Dios por el pueblo de todos los tiempos. El Salmo 105 se asemeja mucho al Salmo 78, porque destaca la fidelidad de Dios hacia su pueblo en la historia, y lo hace para glorificar a Dios e inspirar fidelidad. Sin embargo, hay una diferencia del Salmo 78 al Salmo 105, porque el Salmo 105 no menciona los errores pasados del pueblo. Este salmo tiene un propósito bien diferente. El Salmo 105 va a narrar la historia por medio de la vida de los patriarcas más grandes de Israel, mostrando la conducción providencial de Dios y la paciencia constante de los patriarcas ante las dificultades. Aquí va a hablar de la perseverancia de los patriarcas y su lealtad a Dios. Y estos fueron recompensados ricamente por esa lealtad. Por consiguiente, el Salmo 105 nos invita a nosotros a imitar la fe de los patriarcas y a esperar con confianza la liberación de Dios a su tiempo. Es por eso que el Salmo 105 posee ciertas características de himno que muestran que para alabar verdaderamente a Dios, el pueblo de Dios necesita conocer los hechos de su historia. Y la historia nos va a brindar la validación de nuestra fe como innumerables razones para los que nosotros alabemos a Dios. Y habla directamente a los adoradores como descendientes de Abraham e hijos de Jacob. Y por ende, se considera esto como el cumplimiento de la promesa de Dios en Abraham de hacer de él una gran nación. ¿Se recuerdan de dónde vino esa descendencia? Esa multitud que estaba allá en Egipto. La promesa de Dios. El hijo de la promesa. Y es por eso que el salmista aquí subraya la continuidad entre los patriarcas y las generaciones posteriores del pueblo de Dios. Y el salmista también enfatiza que en toda la tierra están sus juicios, con lo que amonesta a los adoradores a que no olviden que nuestro Dios es también el Señor soberano de todo el mundo y que su misericordia se extiende a todos los pueblos. Evidentemente, es un llamado a la fidelidad para cada generación de cada creyente. La pregunta es, ¿cómo deberíamos nosotros ver
como adventistas en esta enumeración de personas desde Abraham hacia adelante. Saben que la Escritura declara ahí en Gálatas capítulo 3 versículo 29, dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Leyendo esto, ¿qué lecciones nosotros debemos aprender de la historia? ¿Qué lecciones nos deja este estudio? Tomemos nota para que las compartamos al momento de hacer el repaso en nuestras iglesias. El día martes va a hablar de recordar la historia y arrepentirse. Y aquí vamos también a ver qué acontecimientos históricos y las lecciones que se van a destacar en el Salmo 106. Vamos a leer el Salmo 106 todos juntos, hermanos. Acuérdense que les dije desde el principio que vamos a leer. Vamos a leer, hermanos, todos juntitos. Abra su Biblia. Dice el Salmo 106, empezando del versículo 1. Aleluya. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Bienaventurados los que guardan el derecho, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo no vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con su heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos maldad, cometimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron sus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, en el mar Rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar Rojo y los secó, y los hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de manos del enemigo y los rescató de manos del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos. No quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras. No esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Él les dio lo que pidieron, pero envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón y el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y se tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán, y se encendió fuego contra su grupo. La llama quemó a los impíos. Hicieron un becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables en el mar Rojo, y los habría destruido de no haberse interpuesto Moisés, su escogido. Se interpuso delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyera. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar a su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron a sí mismos a Baal-peor y comieron los sacrificios a los dioses muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio y detuvo la plaga, y le fue contado por justicia de generación en generación y para siempre. También lo irritaron en las aguas de Meribá. Le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu, y habló principalmente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Al contrario, se mezclaron con las naciones, aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas,
a quienes ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Por tanto, se encendió contra su pueblo el furor de Jehová y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se señorearon de ellos los que los detestaban. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, pero ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Se acordaba de su pacto con ellos y se compadecía conforme a la muchedumbre de su misericordia. Hizo asimismo que tuvieran de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que no gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad, diga todo el pueblo. Amén. Aleluya. Aquí vemos claramente como el Salmo 106 evoca también los principales acontecimientos de la historia de Israel, como el éxodo, el peregrinaje en el desierto y la vida en Canaán. Y va a recalcar los atroces pecados de los padres que culminaron en el exilio de la nueva generación. De esta manera, es casi seguro que el Salmo se haya escrito cuando la nación estaba en Babilonia, o tal vez después de haber ocurrido la repatriación. Y el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, relata para el pueblo de Dios estos incidentes históricos y las lecciones que el pueblo debería de haber aprendido de todos estos errores. También el Salmo, como los demás que hemos leído, va a apuntar a la fidelidad divina a su pacto de gracia, pacto por el que salvó a su pueblo en el pasado. Eso expresa esperanza de que Dios volverá a mostrar su favor al pueblo arrepentido y los reunirá de entre las naciones. Y la súplica por liberación presente no es una ilusión, sino una oración de fe cimentada en la seguridad de que las liberaciones pasadas de Dios, en el carácter inquebrantable de la fidelidad de Dios a su pacto con el pueblo. Recordar todos los fracasos históricos que se describen en el Salmo 106 es parte integral de la confesión de los pecados por parte del pueblo y del reconocimiento de que no son mejores que sus antepasados. La generación actual admite que es aún peor que sus antepasados, porque puede ver las consecuencias de las iniquidades de las generaciones pasadas y la manera en que Dios ejerció su gran paciencia y su gracia al salvarlos, a pesar de que en el pasado habían andado deliberadamente por malos caminos. Y si esto era así para ellos, piensen, hermanos y amigos, cuánto más será hoy para nosotros. Para nosotros que tenemos la revelación del carácter de Dios a través de los salmos. Para nosotros que tenemos la revelación de la gracia salvífica que fue mostrada a nosotros en Jesús y en la cruz. Lo bueno de este Salmo 106, es que el amor inquebrantable de Dios siempre prevalece por sobre los pecados del pueblo. El papel clave de Moisés y Finés en alejar la ira de Dios señala la importancia de la intercesión de Cristo en favor de los creyentes. Y solo la experiencia personal de gracia de Dios es la única que puede transformarnos y transformar nuestra historia pasada, que sea una historia buena. El Salmo 106, versículo 13, dice que pronto olvidaron de sus obras y no esperaron en su consejo. A veces a nosotros también nos resulta fácil olvidar sus obras y no esperar
en sus consejos para nuestra vida. Que estos estudios nos ayuden a no caer en el mismo error. El día miércoles nos habla de la viña, la parábola de la viña del Señor. Y vamos a ver cómo se describe al pueblo de Dios en este Salmo 80, que es un salmo que ya lo hemos leído. Pero aquí vamos a ver la gran esperanza que nos enseña este salmo. Versículo 1 del Salmo 80 dice: Pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, tú que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en abundancia. No pusiste por escarnio de nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlaron de nosotros. Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las aplastaste. Limpiaste el terreno para ella. Hiciste regar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos con su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué rompiste sus cercas y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo, considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la represión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Aquí se describe a Israel como una viña que Dios arrancó de Egipto, de esa tierra de donde estaban oprimidos, y los llevó a la tierra prometida, tierra de abundancia. Y la imagen de una viña comunica la elección de Israel por parte de Dios y su cuidado providencial que Él tiene. Sin embargo, en el Salmo 80, la viña de Dios, como leímos allí, está bajo la ira de Dios. Y los profetas anuncian la destrucción de la viña como señal del juicio de Dios, porque la vid se ha hecho mala. No obstante, el Salmo 80 no reflexiona sobre las razones del juicio divino. Dadas las profundidades de la gracia de Dios, el salmista se muestra perplejo porque Dios oculta su presencia de su pueblo durante un tiempo tan prolongado. Y la tensión entre la tierra, entre la ira y el juicio de Dios, por un lado, y la gracia y el perdón de Dios, por el otro, hace que el salmista tema que la ira divina prevalezca y consuma por completo al pueblo de Dios. Pero veamos cómo aquí en el Salmo 80 se utiliza una bendición que se encuentra en el capítulo 6 de Números y el versículo 22 al 27. Vamos a ver cómo se utiliza esta bendición dada allí y se incluye, se entrelaza en este Salmo 80 como para que Dios libre a su pueblo. Leamos del versículo 22 al 27. Todos juntos, hermano. Jehová habló a Moisés y le dijo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alcance sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. El estribillo del Salmo
evoca la promesa de Aarón acerca de la bendición perpetua de Dios para con su pueblo, que acabamos de leer aquí en Números 6, 22 al 27. Y destaca la esperanza de que la gracia de Dios triunfará sobre las causas de la miseria del pueblo. Dios restaura, nos dice el pueblo, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y la palabra hebrea que se utiliza aquí para restaurar proviene de una palabra común que significa volver. Y se utiliza una y otra vez en la Biblia cuando Dios llama a su pueblo, a ese pueblo que se ha alejado, para que vuelvan a Él. Posiblemente hoy en día estemos estudiando y estemos escuchando tal vez este estudio, y tal vez nos hemos alejado de Dios. Tal vez hemos entrado en una rutina y no sentimos la presencia de Dios, no sentimos ganas de cantar, de alabar a Dios, de orar, de estudiar. Hoy en día, Dios quiere restaurarnos. Dios quiere que volvamos a Él. Dios quiere que nuestro amor y nuestra relación con Él sea restaurada. Y podemos ver que este llamado a volver, este llamado a ese pueblo que se ha alejado, va estrechamente vinculado con la idea de arrepentimiento, con la idea de alejarse del pecado y volver a Dios. Saben que el Señor dejó allí en Jeremías 24:7 este versículo que es conocido, pero deberíamos de hacerlo nuestro. Porque Dios lo que quiere es darnos un corazón para que conozca que yo soy el Señor. Y serán mi pueblo, yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón, dice Jeremías 24:7. Eso es lo que anhela Dios de nosotros, que nos volvamos. Y Él nos va a dar un corazón. Porque incluso para amar a Dios, para seguir a Dios, es Él el que pone ese querer como hacer. Porque en nosotros solo hay maldad. Nuestro corazón, nuestra naturaleza está corrupta por el pecado. Pero Dios dice, ven, devuélvete. Y yo voy a poner un corazón en ti para que me conozcas quién soy y para que seas parte de mi pueblo. Y verás que yo seré tu Dios. Y se volverán y me adorarán a mí de todo su corazón. El día jueves va a cerrar con la supremacía del Señor en la historia. Y me encanta este título, porque a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se destaca la supremacía del Señor en toda la Escritura. Pero vamos a ver qué acontecimientos históricos se van a destacar en el Salmo 135 y qué lecciones extrae de ellos el salmista. Es muy importante leerlo y extraer. Busque su Biblia, Salmo 135, y acompáñenme del versículo 1 en adelante, que dice: alabad el nombre de Jehová, alabad los siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabar a Jah, porque Él es bueno, cantar salmos a su nombre, porque Él es benigno. Porque Jah ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Yo sé ciertamente que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, de los relámpagos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el
hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti. Egipto contra el faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a los reyes poderosos, a Sehón, rey de los amorreos, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredar a Israel su pueblo. Jehová eterno es tu nombre. Tu memoria, Jehová, de generación en generación. Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de sus manos, manos de hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Poco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que hacen y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecida Jehová. Casa de Aarón, bendecida Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecida Jehová. Desde Sión sea bendecido Jehová que mora en Jerusalén. Aleluya. Claramente el Salmo 135 convoca al pueblo de Dios a alabar al Señor por su bondad y su fidelidad que fue demostrada en la creación, en la historia de la salvación de Israel, en la época y en la conquista de la tierra prometida. Allí vemos que Dios mostró su gracia al elegir al pueblo de Israel como su tesoro especial. Y aquí el término de tesoro especial se refiere a una peculiar relación de pacto entre el Señor y su pueblo. La elección de Israel se basó en la voluntad soberana del Señor. Y por lo tanto, Israel no tiene motivos para sentirse superior a los demás pueblos. Y eso, hermanos, aplica para nosotros también. Si Dios nos ha escogido, no es porque nosotros lo merezcamos o porque seamos mejores. Es únicamente por su gracia y porque esa es la voluntad soberana de Dios. Y nosotros no tenemos ningún motivo para sentirnos superiores a los demás. Ninguno, hermanos. Y es por eso que el Salmo 135, en el versículo 6 y en el versículo 7, ahí demuestra que los propósitos soberanos del Señor para el mundo no comenzaron con Israel, sino con la creación. Y los propósitos que Dios tiene para nosotros no comienza con nosotros, comienza con Dios. Y por lo tanto, así como Israel debe cumplir humildemente el papel que le ha sido asignado en los propósitos salvíficos de Dios para el mundo entero, nosotros también debemos cumplir humildemente el papel que se nos ha sido asignado en este propósito salvífico de Dios para el mundo entero. Y aquí hay un relato de los grandes hechos de Dios en favor de su pueblo. Y culmina con una promesa de que Dios lo vindicará y tendrá compasión de él. Se refiere aquí a la vindicación por parte de Dios de los oprimidos y de los desposeídos. La promesa es que el Señor sostendrá la causa de su pueblo y lo defenderá. Y así es como el Salmo 135 busca inspirar al pueblo de Dios para que confíe en el Señor y permanezca fiel al pacto con Él. Y eso es necesariamente lo que Dios está buscando cuando nosotros leemos este salmo. Que confiemos en Él, pero que permanezcamos también fiel a ese pacto con Él. La fidelidad del Señor para con su pueblo es la que lleva al salmista a afirmar la insignificancia de los ídolos y la supremacía única del Señor en el mundo. Claramente les dice, sus ídolos, ¿cómo pueden ustedes rendirse o adorar a esos ídolos si no les escuchan? Tienen oídos pero no oyen, en boca no hablan, tienen pies y no pueden caminar. Y el que se va a adorar a ese tipo de ídolos viene a ser igual. Una persona que no escucha la voz de Dios, que no habla la palabra de Dios, que no camina hacia Dios.
Y es por eso que la dependencia de los ídolos va a hacer de que los adoradores de esos ídolos sean tan desesperanzados e impotentes, al igual que esos ídolos que no hacen nada. Y aquí el Salmo demuestra que Dios debe ser alabado como creador y salvador de su pueblo. Y esto, hermanos y amigos, se transmite de manera maravillosa en las dos versiones complementarias del cuarto mandamiento del Decálogo. El cuarto mandamiento se encuentra allí en Éxodo 20 del 8 al 11 y en Deuteronomio 5 del 12 al 15. Dado que el poder de Dios en la creación y en la historia no tiene ningún parangón en el mundo, el pueblo de Dios debe confiar siempre en Dios y adorarlo a Él únicamente. ¿Cómo debe adorarlo? Como nuestro Creador y como nuestro Redentor. Y por eso es que únicamente a Él le debemos adoración, no a nadie más. En consecuencia, oiga bien esto, porque esto aplica para todos nosotros. En consecuencia, adorar a cualquier otra cosa o a cualquier, oiga bien esto, otra persona es idolatría. Adorar a otra cosa o a cualquier otra persona, ¿qué dice? Es idolatría. Cuidado, con andar adorando personas, con andar adorando otras cosas. Los salmos históricos son un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Como ya lo hemos visto. Y cada acontecimiento de la historia del pueblo de Dios era un paso providencial hacia el cumplimiento final de la promesa divina del Salvador del mundo en la persona de Jesús de Nazaret. Incluso, hermanos, las pruebas que a menudo dejaban perplejo al pueblo de Dios y lo hacían pensar que Dios los había abandonado. O incluso eso, estaban bajo el control soberano de Dios y formaban parte de su providencia. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es el Señor supremo de la historia. Y el salmista aquí presenta hábilmente la verdad de que ni siquiera la deslealtad del pueblo puede impedir que Dios conserve la fe en Él y cumpla sus promesas. Sin embargo, las personas y los grupos impenitentes fueron excluidos de las bendiciones del pacto. Y su infame final sirve como advertencia, una advertencia duradera de cómo la vida sin Dios o una vida opuesta a Dios destruye a las personas. Y aquí los salmos animan a los hijos de Dios de todas las épocas a esperar en Él y a permanecer fieles a Él. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que nosotros también olvidemos la manera de que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. La historia del pueblo de Dios demuestra que ninguna promesa que Dios haya hecho quedará sin cumplirse. Y esto incluye tanto las promesas divinas de protección individual en la actualidad como las promesas futuras acerca de la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga y establezca el reino de Dios de justicia, ese reino de paz en esa tierra nueva. Alabado sea el nombre de Dios. Muchísimas gracias, amigos y hermanos, por haber llegado hasta el final.
No se olviden de compartir este video. No se olviden de darle like al video y de suscribirse. Eso ayuda a esta plataforma a compartir este material con muchas otras personas que están necesitando escuchar todo esto. Recuérdense que este canal no está monetizado de ninguna manera. Así que dele like, active la campanita, suscríbase. Tenemos una cita la próxima semana. Si Dios lo permite, si Él no ha regresado, estaremos aquí para seguir estudiando. Mientras tanto, recuérdese, amigo y hermano, si usted dice que ama a Dios, ame a su prójimo. Hasta la próxima. Muchas bendiciones.